¿Qué está pasando ahora mismo con el ministro de Economía y con el presidente de la Cámara Baja? Lo sabe Vero Benaim. Bueno, Meli, ¿te acordás que la semana pasada habíamos dicho que iba a haber un almuerzo entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa? Ese almuerzo finalmente ese día se suspendió, iba a ser acá en el Parlamento, en el Salón de Honor. Se suspendió porque fue el día del reclamo policial en Olivos y la verdad que toda la agenda parlamentaria pasó a un segundo plano con esa situación. El almuerzo se está llevando adelante en este momento. Está participando Massa con Guzmán de este encuentro de trabajo, esta reunión de trabajo en el Salón de Honor, que es el salón básicamente de la presidencia de la Cámara de Diputados. Y un poco lo que están hablando es cómo va a ser el trabajo de cara a la presentación del presupuesto 2021, cuyo plazo de presentación vence mañana, 15 de septiembre. Por eso se espera que en las próximas horas ingrese formalmente el proyecto a la Cámara de Diputados, y también cómo va a ser, digamos, la visita del ministro Martín Guzmán, porque en un contexto de normalidad, sin el COVID de por medio, los ministros, específicamente el de Economía, el del área de Economía, venía al Congreso a defender la iniciativa, a hablar con los diputados. Siempre solía hacerse esta presentación en el Salón de Elia Parodi, pero en este contexto donde se está trabajando de manera remota, habrá que ver si el ministro Guzmán va a venir al Congreso de todas maneras o va a hacer esta defensa desde algún despacho de, digamos, su establecimiento de la cartera económica. Un poco también se está trabajando sobre esa situación. Va a ser un debate raro en este contexto remoto. ¿Hay preguntas para hacerle? Sí, todas. Normalmente sí. Es un salón multitudinario donde hay, porque además generalmente participan no solo integrantes de una sola comisión, hay gente de otras comisiones. Claro. Entonces, la verdad, está el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, está el ministro, están los colaboradores del ministro, porque no tiene todo el presupuesto. ¿Alguna cosa técnica capaz que requiere que...? Muchas. A veces hay responsables de energía, responsables de la cuestión impositiva. Claro. Es toda una mesa enorme, una mesa enorme, donde son reuniones muy prolongadas, efectivamente. Pero no sé este año cómo se va a hacer, Habrá que ver, bueno, justamente es lo que están resolviendo ahora en este almuerzo, cómo va a ser este trabajo, esta presentación de este presupuesto 2021, que como veníamos diciendo va a ser el primero que presenta el gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que el último lo había presentado el gobierno de Juntos por el Cambio, el presupuesto 2019, pero, perdón, el presupuesto 2020, pero... Con el que todavía está trabajando. En realidad había presentado el presupuesto 2020, Juntos por el Cambio, lo hizo en septiembre del año pasado, cuando todavía era gobierno Mauricio Macri, lo hizo el ministro Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Macri. El que agarró el fierro caliente. Claro, tal cual. Lo hizo y había hecho una proyección para este 2020 que cuando asumió Alberto Fernández dijo que no iba a utilizar ese presupuesto, y lo que hizo Alberto Fernández fue utilizar el 2019 que también había presentado Juntos por el Cambio, haciendo esta prórroga durante todos estos meses de trabajo. Así que bueno, mucha expectativa. Se espera mucho destinado al área sanitaria, al área de salud, también a lo que tiene que ver con la reconstrucción de la industria productiva, a la obra pública, y también, como decía la diputada con la que estuvimos hablando anteriormente, la cuestión de género va a ser un tema importante, porque recordemos que este gobierno creó un ministerio, ¿no? Ahí te digo tres temas o tres números que son muy importantes en el presupuesto. Inflación que prevén, que te dicen varios que es un cálculo demasiado optimista, 28% para todo el año 2021. Calculan $1 de un incremento del 24% para diciembre del 2021, o sea que son 14, 15 meses. Y sí están todos más contestes en que este número que te voy a dar es tal vez el más factible. Hablan de un 5.5% de crecimiento, que sería una cifra, bueno, habrá que ver, porque ojo que el consumo vino mal en estos últimos 2 meses, es algo que preocupa a economía, porque la producción está arrancando, pero hay poco consumo, entre otras cosas porque el IFE llega medio tarde. El IFE es una gran preocupación. Y otra cosa que quedó demostrada del IFE es que el IFE es bimestral.
Bueno, exactamente. O sea, Entonces, no fueron 10.000 pesos bueno, por mes, fueron 5.000 pesos por como mes. no hay bolsillo de payaso, ¿viste? La policía te pide, tienes razón, los médicos te piden, ¿me entendés? Los Vos trabajadores pedís plata para terapia intensiva y tenés razón. Bueno, esto es lo que está pasando. Y atención, hay que prestar mucho cuidado con lo que va a pasar, ¿sabés en qué? Presupuesto de justicia. ¿Por qué? Porque la oposición dice que si se crean todos los cargos que están anunciados, eso va a implicar un costo del presupuesto de 10.000 millones de pesos. ¿Qué te dice en el gobierno? De ninguna manera. Los cargos se van a crear, pero la plata va a estar la plata que tengamos. O sea que a lo mejor vos creás 10 juzgados, pero el presupuesto en vez de 10.000 es de 800, entonces crearás un juzgado. El otro queda conformado, pero va a estar en funcionamiento cuando esté la plata. Por eso la reforma judicial, el proyecto de ley, Claro, que se va a tener que empezar a tratar también en la Cámara de Diputados, va a pasar en esta Cámara por la Comisión de Presupuesto y Hacienda también, porque si bien no pasó en el Senado de la Nación, fue uno de los grandes pedidos de la oposición, teniendo en cuenta esta cuestión económica, que Juntos por el Cambio habla de ese número, pero el Frente de Todos dice que es mucho menos lo que se va a destinar. va a destinar lo que tengan. Lo que tengan, efectivamente. Ahora yo me hago una pregunta, porque vos tenés la gran mayoría de los servicios públicos congelados. Ahora incorporado como servicio esencial lo que es internet, televisión por cable, telefonía. Congelado no, los servicios, esos son servicios públicos, van a aumentar. Lo que sí el gobierno puede tener una palabra sobre el monto, pero no es que quedan congelados. No, van a aumentar. Ahora, sí, hasta el 31 de diciembre. Claro, sí. Por lo tanto, la situación de la inflación que vos decís es bastante alentadora u optimista, es la palabra que vos sugeriste, en realidad tiene que ver con lo que va a pasar a nivel pospandémico, porque pospandémico vos te vas a tener cuando se liberen las distintas áreas de la industria, vas a tener gente que va a intentar obviamente recuperar lo hasta aquí perdido. Entonces vas a tener disparada de precio en ese sentido, indefectiblemente. Lo mismo con los servicios públicos, se va a disparar el precio de los servicios públicos. Eso te impacta en la canasta básica total, porque vos tenés hasta aquí. Para mí igual no están congeladas las tarifas, porque a todo el mundo le vino Vos decís que 28% de inflación es demasiado optimista. Sí. Bueno, con vos coinciden el 80% de los económicos. Quédate tranquila. Es así. Y lo mismo, pero lo que pasa es que esto es como cuando recién empieza una pareja. Son optimistas en el comienzo. No te van a decir, che, inflación prevista 45%. Bueno, digo, el anterior gobierno te planteaba 8,10, terminó siendo 57. Acá te dicen 28, ¿me entendés? Bueno, vamos a ver. Pero esto es lo que están mirando. Pero es el comienzo, ¿entendés, Melina? Lo entiendo, sí. Me calmo, o sea, bájate el alambrado, Melina. No, viste, qué sé yo, ojalá les resulte, pero a todo el mundo le parece que tanto el cálculo inflacionario como incluso la cotización del dólar, que están atados, parecen como optimistas. Ojalá cumplan, no les parece exagerado el 5.5 de crecimiento. Eso les parece bastante razonable. Cuando estamos en un déficit mayor al 4%. Exactamente, también. Ojalá que se pueda crecer y ojalá que las empresas tengan con qué crecer. Y perdóname, y el tema de la continuidad, hay todo esperando que haya vacuna y la vacuna funcione. Claro. ¿No? Que tenés como 4 o 5 vacunas. Sí, que dicho sea de paso, aquella, la de Oxford, que había sido suspendida o había pasado por un impasse, claro, retomó y entonces estaría cumpliendo con el resto del protocolo en tiempo y forma. Vamos a repasar sobre la temática de presupuesto lo que la diputada Carmen Polledo le dijo a nuestra compañera Karin Cohen. Nosotros vamos a tratar de trabajar una posición unificada. De todas maneras, recién estamos empezando a analizar los pros y las contras, ¿no? Por un lado, la realidad es que imponer un nuevo impuesto a aquellos que tienen fortunas muy grandes, para nosotros no nos parece como concepto algo superador, porque nosotros lo que queremos es que esas personas sigan invirtiendo para dar trabajo y no castigarlas con un nuevo impuesto. Paralelamente hay otros que dicen, está bien, los particulares que tienen fortunas importantes podrían colaborar, pero tampoco vemos cómo estamos estudiando el término de la austeridad en el gasto público. Es decir, esto tiene que venir de la mano de un balance, ¿no? Uno le puede pedir al particular un esfuerzo especialísimo por una situación especialísima, pero también tenemos que analizar la contraparte. Tenemos que ser coherentes, Jasmine. Tenemos que ser responsables y coherentes. Así que yo creo que empieza en este momento todo un debate interno nuestro para ver a qué síntesis llegamos
en términos de hasta dónde creemos que es justo pedir un esfuerzo adicional a aquellas personas que tienen grandes fortunas en esta situación y defender este tema de, bueno, está bien, ¿y qué se va a hacer con ese dinero? ¿A dónde se va a destinar? ¿Cómo vamos a tener la garantía de que podemos tener una trazabilidad de lo que se haga? Son decisiones muy importantes que justamente me estás pescando justo en la antesala del comienzo del debate interno. Y a propósito, y sobre la misma cuestión, se le consultó al diputado Yasky sobre cómo veía esta situación pospandémica y cómo se podía hacer para reactivar algunos motores de nuestra industria. Se está hablando, sobre todo hoy, de brindarle a la pequeña y mediana empresa la posibilidad del acceso al crédito. Básicamente, el problema que tienen hoy las pymes es la incapacidad de acceder al crédito. Hemos tenido entre los últimos 4 años más de 19.000 pymes desaparecidas. Ahora hemos sufrido también otra baja importante. Y cuando uno habla con las empresas pyme, con los pequeños empresarios, el tema fundamental es el crédito. Empieza a haber señales de reactivación, sectores muy importantes, por ejemplo el textil, por ejemplo una parte de la metalúrgica. El gobierno hace bien en no querer magnificar estas señales, es muy parco en esa información, pero evidentemente hay sectores que empiezan a recuperar capacidad productiva, hay que crear empleo. Esa tiene que ser la obsesión de quienes gobiernan, sé que lo es, y de alguna manera la de todos los que queremos que la Argentina se recupere. Sin empleo, inflando la burbuja de la especulación financiera, como lo vimos durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, no vamos a ninguna parte. Bueno, ¿qué va a pasar con este impuesto excepcional por uniquísima vez, solidario, que lleva la palabra solidario? ¿Para quiénes van? Aporte solidario extraordinario. El objetivo es, bueno, algo contaba Vero, va a tener destinos muy puntuales, entre otras cosas, justamente atender todo lo que tiene que estar referenciado a la atención de recursos para la pelea contra el COVID-19. Recordamos que esto lo anunció hace mucho tiempo. Empezó primero con un proyecto a cargo justamente de Yasky, que era mucho más amplio, que involucraba a mucha gente. Después llegó donde trabajó mucho puntualmente Carlos Heller. Esto estuvo bastante, no sé si frenado, pero el gobierno estaba buscando el momento político para presentarlo. Es esto, porque ingresa el presupuesto. Este es un impuesto donde vas a empezar a pagar a partir de que tengas 300 millones de pesos como bienes concretos, básicamente propiedades. ¿Qué te diría? Yo todavía no hemos visto la letra chica, pero si vos tenés bienes por 300 millones... Entre 200 y 300 millones. Porque yo te iba a decir que... 200 es lo que todavía no está fijado eso, sí. Sí, no está fijado exactamente. Pero perdóname, el piso es 200 y después llega hasta 300 o más. No, claro, más de 300. Claro, exactamente. Parte de una base entre 200 y 300 millones de pesos. Que es lo que tienen que fijar, digamos. La alícuota del 2%, exactamente. Que básicamente es quitarle 4 millones. Ahí es 2%, ¿no? exactamente. No, el tema es que la verdad... Y entonces te representaría un ingreso de cuánta guita, más o menos. Están calculando 3.000, 4.000 millones de dólares. 300 lo que yo tengo. millones. Claro. Yo lo tengo en dólares, algo así como 3.000 o 4.000 millones. Bien. Pero espera, voy a lo siguiente. El tema es que, ojo, que esto básicamente tiene que ver con propiedades inmuebles, por ejemplo. Y muchas veces, o siempre, tu propiedad inmueble tiene un valor fiscal sensiblemente inferior. Y acá lo que van a controlar es el valor fiscal, no el otro. Sí. ¿Se entiende? Sí, claro que y se después entiende. lo otro es que el universo que calculan que va a terminar aportando es de alrededor de 12.000 argentinos. Y yo quiero saber, ustedes por ahí lo saben, ¿qué va a pasar con aquel que se hace el sota
y hace alguna maniobra, algún... No, porque esto tiene que ver con tu declaración jurada de bienes del año 2019. Bueno, pero hasta diciembre del 2019. Pero también, ¿cuántos conocemos que tienen obligaciones tributarias y que se hacen los pepinos, miran para otro lado y no pagan lo que tienen que pagar? Pero lo que pasa es que vos declaraste, ¿me entendés? Eso ya está protocolizado. Pero nadie te quita esa plata del banco. Es un impuesto, no es un impuesto, es una guita que vos pagás. Sí. Entonces vos no la pagás. Bueno, seguramente que va a haber judicialización, ¿eh? Seguramente. Pero no, quiero saber si alguno tiene el texto o el proyecto, te embargan el inmueble, te multan, no podés. Lo que establece, habla simplemente de que se establece el 2%. Seguro que va a haber un camino ¿Cuál es de la judicialización? penalidad? Claro. El 2% de alícuota a los ingresos de entre 200 y 300 millones, pero esto va creciendo gradualmente hasta el 3,5%, según obviamente la declaración. Claro, y el capital que la persona posea. Y otra cosa que establece esta iniciativa es que a quienes tengan bienes declarados en el exterior podés ingresarlos de manera se le aumenta sin carga. el 50% de la alícuota. O sea, que va a ser más caro, digamos, lo que se le va a quitar. Si vos tenés un departamento en Miami valuado en Punta del Este, se te indexa esa alícuota. Ahora es por única vez, esto sí. Sí, por única vez. Lo que quería agregar a lo que decía Pato es que en un principio... En los fundamentos del proyecto lo cuentan muy bien, decía que se había pensado un universo de 130.000 millones de pesos y eso abarcaba a 20.000 personas físicas. Claro. Pero no entendí, ahí ya me perdí. ¿Un universo total? Claro, se había pensado para fijar el piso de cuánta plata se tiene que estar declarada, había pensado un piso más bajo de 130.000 millones de pesos. Y esto significaba que iba a abarcar a 20.000 personas físicas. 130 millones de pesos. 130 millones, perdón, tenés razón. Si no, sí. Melina tiene esa plata, pero 130 millones para más gente, para 20.000. Y finalmente quedaron 200 millones para 12.000. O sea, van a pagar un grupo que es un grupo, si querés, en una situación económica de más comodidad que el resto. Y es un grupo. Es un grupo reducido, pero van a pagar ese grupo reducido un poquito más que si el piso era más bajo. Exactamente, coincido. Como el impuesto a las ganancias, ponerle que cuando se pelea por el piso desde el cual tenés que empezar a pagar. Y cuando haces el cálculo entre 200 millones y 300 millones, si le sacás el 2%, se habla de que esa persona se le quita 4 millones. Por eso dicen que no le hace nada a la persona aportar esta suma de dinero porque no lo deja, digamos, en la indigencia o en la pobreza. No, sin duda. Es uno de los argumentos del oficialismo al respecto. Pero todavía hay algunas cuestiones que se están cuestionando desde la oposición, no solo desde Juntos por el Cambio, sino de distintos interbloques que componen la Cámara de Diputados y que tienen que ver con la distribución de estos fondos, porque si bien está establecido en el proyecto de ley a dónde van a ir a parar, con un porcentaje determinado, lo que dicen es cómo se va a distribuir a nivel provincial. Claro, es el tema. En las distintas provincias. Ni hablar con el lío que hay ahora. Exactamente. Y ahora otra pregunta, porque ahora vamos a ir con una nota que vos estás muy preocupada, me parece que debes tener un canuto que escondés. Estás muy preocupada, te veo. Con lo declarado y lo que no. Para que me saco la tierra abajo de las uñas. No, para que justo se me fue la pregunta. No. Espera que voy a hacer una cosa, porque yo ahora llamo al terapeuta, porque dicen que esto llama lapsus, tiene una explicación. Vamos a ir a la nota del diputado Bormioli que específicamente cuenta o anticipa a dónde está pensado que este dinero va a ser distribuido. A ver. La contribución solidaria que hablabas vos, que va a estar destinada específicamente a distintos rubros, a la salud, un 20% de esa ley, digamos, de lo que se recaude. La ley como de lo que se recaude, que se calcula, para que tengan una idea, en 300.000 millones de pesos, es el cálculo estimado. Sí. De esa plata, entre 300.000 y 400.000 millones de pesos. De esa plata recaudada, la ley es clara a dónde va a ir, para que no haya confusiones, para que nadie diga va al Tesoro General. Va un 20% a salud en el marco de la pandemia y todo lo que significa a futuro. Un 20% de educación al plan Progresar para fortalecer el estudio y la educación en la Argentina. Después va un 20% para subsidios y créditos a nuestras micro
pequeñas y medianas empresas, es decir, para la producción. Otro 15% va al RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares. Les recordarán ustedes que fue una ley creada por el anterior gobierno, el macrismo, que nunca tuvo la financiación. O sea, lo que hace este proyecto de ley es financiar o darle financiamiento al RENAVAP, que es una ley creada por el macrismo. Y el 25% restante va a inversiones de exploración y producción de gas para la República Argentina. Así que me parece que es variado, ¿no? El sector energético, la educación, la salud, la producción, el trabajo, y la vivienda, el acceso a la vivienda, o el acceso a poder vivir a una vivienda más digna, ¿no? El presupuesto es, sin lugar a dudas, la ley madre, ¿no? Así se lo llama, por eso en general es tan importante su debate, es tan importante poder discutir los pros, las contras, a dónde va, qué dinero se tiene, sobre todo por que además de ser la ley madre o la ley de leyes, como también se la denomina, bueno, estamos atravesando una situación muy particular que demoró una discusión relativa al presupuesto que debiera haber estado mucho antes que cuando ya casi estamos terminando este año. En realidad, la discusión del presupuesto se hace en esta época del año. En esta época del año se tiene que presentar, claro, es correcto, y el debate se da desde que se presenta hasta diciembre aproximadamente. El tema es que acá no lo pudo votar Cambiemos, porque acá debería haberte manejado con el presupuesto de Cambiemos, lo debería haber votado Cambiemos. Pero pará, entonces yo este error que yo cometí, sí, quiero terminar. Tenés razón, claro, no lo votó, lo que pasó con el presupuesto 2020, que es el que presentó Juntos por el Cambio, en septiembre, cuando eran gobierno, lo que sucedió fue que se acordó el año pasado entre oficialismo y oposición que se iba a votar después de las elecciones. Eso después fue, digamos, vino la devaluación y todo era un lío enorme. Vinieron los resultados de las elecciones, toda la cuestión económica que ya sabemos que vos bien decís, y lo que decidió, me acuerdo concretamente, fue un discurso de Alberto Fernández cuando asumió el 10 de diciembre, que habló de que el presupuesto que había dejado Mauricio Macri 2020, ¿no? Para este 2020 no iba a ser, digamos, un presupuesto que iba a utilizar el Frente de Todos en gobierno. Pero, a ver si yo estoy equivocada, ¿no hay una prórroga del presupuesto 2019, claro, por eso no está corrida toda esta discusión? Está bien, ahora se debate 2021. Sí. Bueno, pero es correcto que se debata el 2021. Por eso, pero es como que no hubo el 2020, no hubo presupuesto 2020. No, porque se utilizó el 2019 y lo que hubo fue una discusión en cuanto a la ampliación y la prórroga del 2019. Que lo cubrimos acá y me acuerdo eso. No, lo que te quería preguntar antes, que se me fue por ahí. El terapeuta te aviso. Sí. Es un grande. Googleé. Me imagino que esta excepción, digamos, a donde algunos contribuyentes van a poner este impuesto, bueno, que no es impuesto, este aporte, esta contribución, no va a poder estar, digamos, va por... O sea, vos pagas todos tus impuestos sobre tus fortunas y además totalmente. No dejás de pagar el impuesto el impuesto a los bienes personales. No se te condona. Esto es un aporte extraordinario por única vez, efectivamente. Por única vez. Porque lo que pasa, esto lo explicaba el propio diputado del PRO, que me parece muy atinado. Él dice esto, cualquiera te dice, acá está hay demasiada carga impositiva sobre el consumo y nada sobre la tenencia de bienes. Porque acá el problema es que el señor que tiene 200 millones de pesos, cuando compra un litro de leche, paga lo mismo que el trabajador desempleado que cobra 10.000 pesos. Paga el 21%. Eso es lo que digo. La gente que se mueve, ahora ya hay menos, pero la gente que se mueve trabajando en el comercio con el impuesto al cheque, paga un impuestazo. Entonces, bueno, ahora y en las economías más serias hay mayor carga impositiva sobre los bienes que tenés, ¿me entendés? Que sobre el consumo. Entonces, eso es lo que pasa. Y digo, vos tenés un auto caro, tenelo, no hay ningún problema, pero vas a pagar más. Tenés una gran propiedad, pagala. Digo eso, pero aflojemos. Y en eso estaba de acuerdo el diputado por el PRO. Ahora, acá me parece que eso, no creo que este bono signifique que te van a bajar 1,2 puntos de IVA por ahora, me parece. Debería ser el deber ser, pero eso es filosofía. Entre el deber ser y lo que es,
siempre hay una distancia. Lo que pasa pero que estaba de acuerdo el PRO con eso. Este es uno de los países que mayor cantidad de impuestos, digamos, paga su población. Sí. Es uno de los más desiguales en términos de que siempre termina impactando el grueso de esos impuestos sobre la clase trabajadora, porque vos terminas teniendo directamente lo que se llaman impuestos al salario en vez de impuesto sí, y entonces siempre pegás en el mismo lugar. Sí, pero también te digo, vos decime cuántos países en el mundo, cuántos en este modelo latinoamericanizado, no estoy hablando de Noruega, acá tenés salud pública y tenés escuela pública y universidad pública. Ojo al piojo, eso lo tenés que pagar, ¿eh? Digo, porque Chile, ¿qué vivo? No tenés nada, entonces van a cobrar menos impuestos. Pero este modelo es tan rechazable. Es tan rechazable. Hay que sostenerlo. Lo tenés que sostener, efectivamente. Que pueda haber récord, sí. Pero ojo, acá tenemos un montón de cuestiones. Una escuela pública en muchísimos lugares. Tenés, y te digo, lo que tiene que ver con un servicio de policía. Antes tenés fronteras totalmente abiertas también. Bueno, porque digo, ese es el tema. La salud pública y la educación pública tienen un costo. Es una inversión muy alta. Muy alta. Digo, entonces, bueno, efectivamente acá tenés carga. Pero ¿y qué país no tiene carga impositiva? Digo, ojo, los que a mí me gustan tienen una carga positiva que esta no es nada. No, tienen 70%. No, a mí me gusta Noruega. A eso, claro. A mí, pero por supuesto, hay países europeos que vienen acá y los europeos generalmente cuando vienen a Argentina dicen, la verdad que es muy caro. Claro. Muy caro todo, muy caro. Sí. ¿no? O sea, claro, si bien a ellos les resulta un poco más económico. A ver, ¿qué está mal? Está mal, pero... ¿sabes qué? Parte de la deformación es que vos acá pagás impuestos supuestamente para que haya escuela pública, pero la clase media termina atendiéndose o mandando a los hijos en escuela privada. Que son subsidiadas. Exactamente. La mitad, ¿no? Eso es lo que pasa, efectivamente. No sé si es exactamente la mitad, salud. pero un porcentaje muy importante, sí, por pero supuesto. Pero esto sí es en la Argentina en términos impositivos, cara, pero vos tenés para mucha gente servicios que en otros países no tenés. En Brasil no tenés, en México no tenés, y así la están pagando hoy Brasil, México, Estados Unidos en materia sanitaria. Sí, lo que yo creo que tiene que haber una discusión de una redistribución Totalmente tributaria, porque me da la sensación que siempre cae sobre de esa pirámide, sobre la clase que por ahí llegás a... nos ha pasado a todos, es decir, yo quiero trabajar más, pero después impositivamente no me conviene trabajar más. Pero por eso te digo, y ahora esto recién empieza porque cuando vos decís, che, mirá, me están matando. ¿Por qué si hay 12.000 que están muy salvados? El 12.000 te dice, no es mi turno, ¿viste? Claro. Los reyes son los padres, te dicen, ¿viste? Me encantó. Nunca es su turno. Claro, bueno, la reforma tributaria va a ser otro de los temas que va a tratar este Parlamento, la Cámara Baja. Va a ser otra iniciativa que se espera que ingrese también en los próximos, no sé si semanas, meses. Que también hubo mucho rumor sobre qué incluía esa reforma tributaria y que se dijo que el impuesto a las ganancias, que esto, que el otro, bueno, también se desestimó. Bueno, vamos a conocer qué decía al respecto del presupuesto el diputado Angelini. A mí siempre me gusta estudiar mucho el presupuesto, pero también tratar siempre de llegar a un acuerdo. Nosotros como oposición no podemos bloquear la ley de leyes, que es una de las leyes fundamentales o de las herramientas fundamentales que tiene que tener la gestión de gobierno. Ya sea como diputado provincial o ahora en mi rol de diputado nacional, siempre intento llegar a un acuerdo con el presupuesto, independientemente de las diferencias políticas que pueda yo tener, ¿no? Después criticaré y fundamentaré mis críticas en base a las diferencias que puedo tener con el gobierno nacional, ¿no? Pero me parece que sacarle la herramienta al Ejecutivo no está bueno, ¿no? A ver, obviamente hay que contemplar que va a haber una situación en nuestro país que no se puede pedir déficit cero, ¿no? Claro. Lo que sí yo creo es que hay que ir hacia una tendencia de empezar a gastar un poquito menos de lo que uno recauda, o al menos no gastar mucho más de lo que uno recauda, ¿no? Eso es uno de los principales males que tiene la Argentina desde hace muchísimos años y claramente le ha dado muy malos resultados a nuestro país, porque si vos me decís que la Argentina está bien o estuvo bien durante muchos años y que ahora empiezan los problemas, no. La verdad es que lamentablemente tenemos problemas de inflación desde hace 40 años, problemas de desempleo desde hace 40 años, problemas de déficit fiscal desde hace mucho tiempo. Entonces, claramente yo siempre digo que si queremos encontrar un resultado distinto, tenemos que intentar hacer las cosas distintos. Obviamente, en el marco de la pandemia que estamos viviendo, se tiene que contemplar esos factores
porque si no estaríamos viviendo de otra realidad. 9.056 personas han contraído coronavirus en las últimas 24 horas en todo el país y preocupa, lo decíamos antes, que por primera vez en este mapa, a donde presentamos desagregadamente los números, la provincia de Santa Fe supera a la ciudad de Buenos Aires en cantidad de casos. Preocupa mucho la situación en el interior del país, a donde parecía que podían, digamos, retomar sus actividades normalmente, pero la cuestión que preocupaba en el AMBA y después en el conurbano pasó a preocupar muchísimo lo que ocurría ahora en el interior del país. Provincias que habían logrado una relativa normalidad tuvieron que retrotraerse de fase. Sí, bueno, te digo la verdad, yo tengo mucha información de Santa Fe. En Santa Fe están como... confundidos, preocupados. ¿Por qué? Primero porque se tenían mucha autoconfianza por el tema de que ha gobernado el socialismo mucho tiempo. Hubo 3 gobernaciones socialistas y en Rosario hay 20 y pico de años de gobierno del socialismo de Wiener. Entonces estaban como muy armados. Pero ahora la verdad crecen los casos, hay mucha preocupación y ¿sabés qué hay? Hay una incomodidad en el vínculo entre el poder político de los intendentes. Si vos tenés, mirá, un intendente socialista, el de Santa Fe, un gobernador peronista y un intendente en Rosario, que es una cuestión radical, socialista, coalición cívica, es un partido provincial. Bueno, y la gente está enojada en los 3 niveles. Se enoja con los peronistas, se enoja con el intendente de Rosario y se enoja con el socialista. Y ellos te dicen, yo tengo que cerrar porque esto está muy complicado. Entonces la gente que había salido, yo estoy hablando con un empresario inmobiliario, estaba pero mal, porque dice, tuvimos 3 meses encerrados, otra vez se movió un poquito y ahora están prohibidas hasta las mudanzas. Entonces, viste, otra vez volver para atrás es una cuestión muy complicada, muy complicada. Sí. No, y tiene que ver con este desgaste del que venimos hablando, porque claramente cuando estábamos todos en una situación súper estricta se iba entendiendo, cuando parecía que se iba aflojando, se empezaba a flexibilizar. Otra vez esto de nunca terminar, ¿no? De lo que siempre hablamos, y volver para atrás cuando empezaste a reactivar ciertas cuestiones económicas, sobre todo, porque no solamente esto va en la cuestión sanitaria, y acá comparto con Meli esto de que se tendría que haber pensado o se tendría que empezar a ampliar un poco esa mesa de debate de cómo seguir el estiramiento, las prórrogas del aislamiento con distintos sectores, porque acá ya no es una cuestión sanitaria, sino que vos tenés que acompañar sobre todo con la cuestión económica, porque está bien, sin salud no seguís, pero sin dinero en tu bolsillo tampoco, digamos, bueno, ¿no? O sea, y ahí lo tenés a Guzmán que te dice, a mí me pidieron IFE para 3 meses, te dice Guzmán. Vamos por el 7. No es un precepto bíblico que camino por el río y multiplico los panes, que ese es nuestro problema. Sí, ¿cuánta gente sigue? Estás muy el profeta hoy. Sí. No, pero la verdad, digo, que vos sos Guzmán, ¿y de dónde la saco la plata? No, es un problema. ¿Viste? Vamos a incorporar en esta mesa y en este momento del programa a nuestro compañero Marcelo Alac. Él es el médico de la Cámara de Diputados, que siempre nos salva sobre este tipo de situaciones. Ahora, cuando podamos retomar la conversación con él, porque hay un problemita técnico para poder establecerlo, le vamos a preguntar sobre un montón de cuestiones. Marce, buenas tardes, ahora sí, porque hay una buena que es que finalmente se retomó la actividad para poder avanzar en la investigación por la vacuna, y la mala es que los casos en el mundo entero están multiplicándose y obligando a muchos países que pensaron que habían recuperado su normalidad a retrotraerse de fase con los rebrotes. ¿Cómo te va? Hola, Meli, Vero, Pato, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. La verdad que me gusta mucho cómo empezaste, Meli, porque en general las noticias buenas siempre son un cuadradito chiquitito abajo a la derecha donde ya no los lee nadie en la hoja del reverso, ¿no? Sí. Y se retomó, era un poco lo que conversábamos la semana pasada, el trabajo del Data and Safety Monitoring Board, que es este grupo de científicos que se encarga de controlar y seguir cada uno de los protocolos. Había algo que no les cerraba y se pudo avanzar, porque de hecho tampoco se sabía si estaban recibiendo droga o placebo, ¿no? Claro. Pero bueno, se vio que era algo relevante. Lo que vos buscás se llama SUSAR, es Suspected, Unexpected, Serious Adverse Event, o sea, eventos adversos serios y sospechosos inesperados.
¿Sí? ¿Qué quiere decir los inesperados? Inesperados que no estaba descrito en el brochure del investigador, o a la vez cuando es un fármaco que ya está en el mercado, que no estaba dentro de lo que se conoce como el prospecto médico. Es decir, hay que salir a investigar caso a caso. Bueno, yo digo que no era algo para preocuparse y la investigación sigue. A propósito de alguna zozobra y temor social que se generó, y ahora ¿qué hacemos? ¿No hay más vacuna? ¿Cómo seguimos? No, tranquilo. Vamos para adelante. Bien. Eso primer punto. Y con respecto a tu segunda pregunta, mira, en realidad, y traigo también un poco lo que decía Pato hace unos instantes, en realidad en un momento el 85-90% de los casos que circulaban tenían que ver con el AMBA, por eso los que estaban sentados a esa mesa eran los representantes de cada una de esas jurisdicciones. Y como muy bien señalaba Vero, no la voy a dejar afuera porque también dijo algo muy interesante. Bueno, dijo una cosa interesante. No, Sí, está bueno. Una que escuchó, dale. No, pero estuvo muy bien. A ver, la realidad es que tampoco de esto se sale devolviendo salud o tratando de pensarlo solamente en términos sanitarios. Hay un montón de situaciones que ecualizar. Hay que ponerlas todas juntas. Vuelvo a lo mismo, hace 9 meses que estamos con esto y hace 9 meses que estamos aprendiendo. Por supuesto, cada vez vamos tomando mejores conocimientos, pero esto es un proceso que va a demorar. Totalmente. Sí. Doctor, hoy veía algunos anuncios de la Organización Mundial de la Salud, porque parece como, por momentos nos olvidamos, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud. Y que dije, me tuvo cada fallido en esta historia, fue ¿no? un montón. Por eso Y digo. dije, bueno, vamos a ver qué está diciendo la Organización Mundial de la Salud por estos días. Y leía algo así como que estaban diciendo ellos que el saludo del codito no hay que hacerlo más. No hay que saludarse más así. Explicaban que el saludo debería ser con gente que uno quiere mucho o tiene mucho afecto, ponerse la mano en el corazón y, digamos, básicamente Ni el codito, ¿y por qué el codito no? podría ser el ¿Y por nuevo qué? saludo. Porque supone el contacto con el otro. Porque perdés el distanciamiento. Claro. No sé si lo contactás. leyó, si estuvo atento a las declaraciones de la... Sí, la realidad, yo les voy a ser sincero, nosotros nunca le dimos demasiado crédito a este saludo con el codito. De hecho, ustedes recordarán que hace algunos meses yo les contaba que había un club de fútbol alemán que se saludaba levantando el pie, como pateándose los dos, ¿no? Bueno, eso a Meli le va a gustar porque le gusta mucho el fútbol. Y pero yo dejo quebrado a uno si saludo así. Entonces me preservo, ¿entendés? Le pone mucha fuerza, Meli. Claro, enseguida le sacan la tarjeta. Lo que digo es que por ahí, el punto conflictivo y un poco lo que argumenta la OMS es atendible desde el lado de que, bueno, uno roza, ¿no? Roza el brazo y después con ese mismo brazo pica el ojo o pica la cara y se va rozando. A ver, lo concreto de esto es que cuanto menos contacto haya, siempre es muchísimo mejor. Siempre es muchísimo mejor. Lamentablemente estamos con una enfermedad que se transmite por contacto directo, por estar cerca, y lo que queda en la ropa no es que nos enferma lo que está en esa ropa, pero si después eso nosotros lo pasamos por nuestra cara y estamos llevando el germen a los sitios de acceso. Ese sería el punto, ese es el argumento más fuerte, Vero. Claro. Ahora, sí. y suena lógico. Ahora yo me pregunto, entonces estamos frente al coletazo a nivel mundial, al coletazo del virus, porque las principales potencias de Europa ya habían pasado lo peor, ya ahora empezaban a liberarse, el veranito volvía y ahora estamos otra vez con la tapa de los diarios. La palabra es el rebrote del coronavirus. Nosotros no salimos del bro. Sí. O sea. Claro. Mira, en realidad eso es muy difícil de decirte, porque la realidad, como vos decís, nosotros no terminamos de salir de la situación como para pensar en que esto esté rebrotando. Lo concreto que en el caso de ellos tiene una lógica el hecho de que uno hable de brote y rebrote, y por algo muy sencillo que explicamos tantas veces. Nosotros, desde el punto de vista social, somos un tanto complejos, ¿no? En términos de dar instrucciones que las respetemos todos. Entonces, es como que nosotros estamos rebrotando permanentemente, porque en realidad si vos le decís a la gente, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, hay que tener cuidado con cada una de estas situaciones, mientras supuestamente se tuviera el cuidado extremo, evitamos que eso se disemine.
Por supuesto que al haber sido una cuarentena de esta magnitud hace que la gente esté agotada y eso también es comprensible, pero posiblemente pasa por esto que te digo, no podemos hacer una cuarentena estricta porque ya pasó mucho tiempo, ese es el punto. Entonces es como que estamos rebrotando permanentemente, nosotros tenemos un brote e inmediatamente ya se engancha con el rebrote. Sí, ¿no? Y no sé qué porcentaje hay de uso, por ejemplo, en los encuentros familiares del tapaboca, ¿no? La verdad, me parece que te debe sacar. Yo tengo una experiencia, yo estoy trabajando en radio a la mañana y la verdad que yo trabajo sin cubreboca. Saliendo de tu casa. Sí, salgo, pero trabajo sin cubreboca. Pero lo que tengo como detalle novedoso muy bueno es que tengo una mampara transparente y la locutora está del otro lado. Pero la mampara es muy buena porque yo no me daba cuenta normalmente. Pero vos terminás de trabajar y hay flush, esto es, hay saliva. ¿Aprendiste lo que era? Me enseñaste vos. Pero digo, vos no te das cuenta a veces que estás exhalando saliva. Pero cuando mirás la mampara, de tu lado y el de ella ha habido. Y me parece que sin la mampara, en un encuentro, y digo, yo tengo una distancia de una mesa, vos con un amigo en una mesa de un bar o en un encuentro familiar, sin el barbijo, me parece que hay mucho contacto, ¿eh? El flush pega en la mampara de los dos lados, ¿eh? Me parecía. Sí. ¿Puede ser? Definitivamente es así. Por supuesto que hay instancias que son tanto más riesgosas que otras, ¿no? Sí. A ver, el idioma español es un idioma que en general es un idioma donde hay mucha expulsión de saliva, y particularmente algunas consonantes. Bueno, todas estas circunstancias hacen que si vos estás hablando con otra persona que está justamente sentado enfrente tuyo, sin la protección, el riesgo es muy grande de que se contagien, particularmente cuando dos personas están comiendo. Claro. No hay forma, ¿no? Claro. Bueno, pero las observaciones que tenemos alguna dificultad con la conexión, pero me parece que va y viene, así que nada grave. Pero me parece que las observaciones que se hicieron sobre el comportamiento de los ciudadanos en estos primeros fines de semana y en estas primeras experiencias de las mesitas afuera y la posibilidad de cerrar algunas calles de algunas zonas neurálgicas de algunos barrios porteños, hace que cada vez estemos construyendo mayor ciudadanía y mayor consideración respecto del otro. Sí. La verdad es que yo observo que ya cada ciudadano, incluso si se sienta en la mesita del restaurante, lleva su propio desinfectante más allá de lo que corre por cuenta del propio restaurante o del propio bar. Casi todas las cartas están con el código QR, de modo que vos no tocas casi nada. Veo que la gente termina de comer e inmediatamente se vuelve a colocar el tapabocas. Veo que ha salido muchacha. No, ¿vos sabés que no? Como el código QR me dijiste, yo la verdad que no. Pero yo fui a un bodegón que no tienen código QR. Bueno, pero forma parte de los protocolos, ¿eh? Debieran tenerlo, debieran tenerlo. Y le voy a decir al gallego que... que se contrate una luz de redes que tenemos por acá. No, estamos hablando seriamente y le el falta doctor... laburo. Sí, dale, ahí está. Pero bueno, me parece que al principio puede ser esto como los runners, salieron todos juntos como un aluvión y nadie se cuidaba y se quedaban elongando todos juntos, pero tengamos paciencia, que me parece que estamos todos muy receptivos a querer salir cuanto antes de esta situación. Yo observo eso, por lo menos. Es un poco el pedido que hacen también los comerciantes. Claro. Dicen, la verdad que lo vemos muy positivo a esto de que podamos empezar a atender de esta manera. Démosle tiempo a la gente para que se empiece a reacostumbrar o acostumbrar a una forma de poder salir distinta. Claro, muy distinta a la que estaba acostumbrada, pero es un poco el argumento que están utilizando la mayoría. Hay que pensar que hace muy poquito. No tengo ningún barcito tampoco, lo desmiento. No, y lo otro que es interesante agregar, fíjense que cada una de estas instancias se fue construyendo sobre la marcha y eso también es valioso porque nadie tenía la receta de cómo hacer este tipo de aperturas. Ustedes fíjense que, por ejemplo, como ejemplo, en la Cámara, cuando nosotros definíamos los contactos estrechos, también definíamos como contacto estrecho a la persona que asiste al legislador para poder loguearse en las sesiones virtuales por la manipulación de los equipos. Claro. Es decir, se va construyendo esa dinámica. Esto que vos decías, Pato, sobre el trabajo en la radio, aplica también para el trabajo que realizamos en Diputados TV, donde también es necesario que haya una cierta separación, una mampara que evita que
nos contagiemos, ¿no? Sí, y sí, doctor, sí. pensar mamparas para el recinto de la Cámara de Diputados es muy delirante, ¿no? Porque uno dice, ya no sabe qué más pensar para prevenir, ¿no? ¿Qué otras cuestiones se pueden empezar a utilizar? Que se pongan el traje de Buzz Lightyear, que tiene así como Claro. la campana Y sí. de... Les voy a mandar, hay una imagen que me la mandaron hace muy poquito, allá del 50 o del 60, donde la gente circulaba por la calle en vehículos automatizados, es un tanto futurista, es bien de ciencia ficción, pero eran todas como construcciones de acrílico, la gente iba andando por la calle en construcciones de acrílico. La verdad que a lo largo de la historia esta fantasía de la transmisión viral Cierto. estuvo desde hace mucho tiempo. En la Cámara me parece que por ahí es poco factible, es poco, a ver, sobre todo porque correspondería hacer una reforma estructural muy grande de un edificio histórico. No lo descarto, pero me parece que hoy por hoy hay otras alternativas más accesibles. Totalmente. Sí. No, me parece que la verdad es que uno ya prácticamente no, o sea, salvo alguien que tiene mal colocado el tapaboca, que no se lo sube, que tiene que estar cubriendo las fosas nasales y demás, en general me da la sensación que lo que no se ha logrado habilitar es porque todavía no ha tenido lugar la discusión de ese protocolo, pero yo creo que tenemos tenemos a esta altura que ir pensando por cómo viene el mundo, porque el coronavirus llegó para quedarse y así va a ser. Y por más que tengamos una vacuna entre nosotros, hay un montón de cosas que van a tener que permanecer. Yo me imagino que eso ha tenido la inquietud. ¿Ustedes proyectan que el uso del tapabocas va a ser algo que se va a quedar instalado o una vez que tengamos vacuna vamos a poder trabajar sin él o movernos sin él? Mira, nosotros estamos trabajando en conjunto con una iniciativa que se llama UNMD, United Nations Medical Directors, donde vamos viendo también Ay, ahí te perdimos. Espera, no, que... Ahí seguimos escuchando con alguna dificultad a Marce. Ahora, por favor, háganle saber que se escuchaba re mal y que por eso tuvimos que cortar de esta manera. Repasamos, si les parece, el mapa de todo el país y cómo están pintadas las provincias y cómo están desagregados esos datos que nos da todas las mañanas el Ministerio de Salud. 9.056 casos en totales, les decía, en las últimas 24 horas. Toda la República Argentina pintada de negro, ya no hay provincias grises, que son las que registraban casos no registraban casos en las últimas 24 horas, es decir, todas han registrado casos. Fíjense lo que venimos mencionando. La provincia de Santa Fe ha superado en cantidad de contagios a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, que había tocado los 4 dígitos la semana pasada, ahora otra vez está en esta meseta alta relativamente controlada entre 843 casos, que a veces roza los miles. Marce, ahora sí que nos estás escuchando. Te quería despedir como corresponde porque ya estamos sobre el final del programa, pero termina el concepto que nos estabas diciendo cuando se te empezó a escuchar mal, por favor. No, yo un poco lo que quería reflexionar en conjunto con ustedes es que no hay que pensar la vacunación en términos dicotómicos, donde hay vacuna, no hay vacuna. Es decir, el acceder a la vacuna va a implicar que se produzca a gran escala para poder inmunizar a un gran porcentaje de la población. Con lo cual, yo diría, no te imagines la idea de que, bueno, a ver, en marzo aparece la vacuna y en abril se acabaron los tapabocas. No va a ser así. Va a llevar un tiempo hasta que eso se pueda regularizar. Vamos a seguir en esa instancia. Entiendo. Bueno, ahora sí ya te terminamos de escuchar. Y bueno, ya conoceremos entonces cómo es el derrotero de este virus, porque hay mucho que aprender todavía, así parece. Nadie, como se dice en el campo, tiene precisamente la vaca atada. Mucho menos el murciélago con COVID. Bueno, un saludo. Que andes muy bien, Marce. Nos reencontramos en la semana. Un saludo grande para los tres. Gracias, Chau, chau. hasta luego. Ahí detrás siguen teniendo ustedes 9.056 casos registrados en las últimas 24 horas. También es importante y de consideración la cantidad de personas que van recuperándose en nuestro país, pero atención porque ya se habla de tensión del sistema sanitario con casi todas las provincias, una ocupación de las camas UTI que supera el 80%. Y bueno, es algo que indefectiblemente preocupa porque uno pensó o hubiera pensado que a esta altura, cuando el pico efectivamente estaba alto, cuando la cantidad de casos eran muchos, que el sistema hubiera podido resistir. Pero
parece que se empieza a angostar el cuello de botella. La gran nota de la semana pasada, que trascendió poco porque la verdad es un número muy complicado, pero corre por cuenta del doctor Alberto Cornville, que es un docente del CONICET, un hombre que fue consultado acá por el Senado en otros momentos, tipo, muy respetado. Él dice, miren la cantidad de fallecimientos, que es lo que a mí me preocupa. Claro. Y él tenía un número muy complejo, donde la cantidad de fallecimientos se iba duplicando cada 21 días. Entonces, cuando vos pasás en 21 días de 2 a 4, no importa. Pero cuando pasás de 500 a 1000 y de 1000 a 2000, es un poco más complicado. Así que bueno, Corby, que es un tipo muy serio, dijo, miren esta secuencia, ¿cuándo se duplican los casos? Cada 21 días, cada 24, sigamos ese número. Sí, que es el famoso R. Y por otro carril, Meli, siguen las cuestiones económicas. Me dicen que el almuerzo entre Sergio Massa y Martín Guzmán continúa en el Salón de los Honores. Debe estar rico. También está participando el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Así que seguramente nuestros compañeros que continúan van a tener más información y nosotros mañana. Y nosotros mañana tenemos un super martes del Congreso, así que a seguir bien de cerca la pantalla de TV. Gracias por estar ahí del otro lado. Un saludito. Hasta mañana.